Pam, 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 parra, pa, pam, pam, pam. Pa, pam, pam, parra, pa, pa, pam, pam. Lenguaje y literatura para séptimo grado. Continuamos con la unidad 5, semana 3. Anticipación. La crónica corresponsal. Actividad 1. Respondemos. Recordamos la celebración de alguna fiesta cultural del centro escolar. Escribimos los hechos sucedidos en la celebración en orden cronológico y combinamos la información sobre la actividad de ese día con nuestra opinión. Un día antes del 3 de mayo se nos pide llevar frutas y adornos, todos muy alegres. El día siguiente se puso la cruz en el jardín de la escuela y se le decoró. La directora solo dijo, nos alegra que el diablo no vendrá a bailar aquí. Dicho eso, se permitió que tomáramos las frutas. Y así se celebró el Día de la Cruz. Fue muy divertido porque se comparte, además porque nuestros ancestros hacían algo similar. El texto que escribimos es una crónica, sí o no. ¿Por qué? Sí lo es, porque la narración presentada es una serie de eventos en orden en que efectivamente ocurrieron. Intenta ser lo más explicativo y exacta posible respecto al tema. Elaboramos una lista de acontecimientos actuales del país, de la comunidad o del centro educativo, de los cuales podemos escribir una crónica. Podemos poner hechos delictivos o violentos, accidentes, catástrofes en exceso, deportes, eventos culturales, etc. Investigamos el significado de la palabra corresponsal y la explicamos. Persona que mantiene correspondencia con otra, ese es un corresponsal. El encargado de transmitir información desde una sede lejana al centro informativo. Bueno, pues está, digamos, el corresponsal por lo general está fuera del país. Actividad 2, leemos la crónica. La crónica pertenece al grupo de géneros mixto, es decir, combina la información con la opinión, ya que el autor informa sobre el suceso o un evento tal como se ha desarrollado en el tiempo e intercala sus valoraciones personales sobre dicho suceso. La crónica suele aparecer firmada por su autor. Es el género más adecuado para informar sobre un partido de fútbol, un concierto o cualquier otro acontecimiento en el que resulte significativo el desarrollo cronológico de los hechos. Elaboramos nuestra propia definición de crónica, resolvemos en el cuaderno. Es un portavoz de mensaje que lo hace con el fin de mantener informado a un país desde las tierras internacionales. Esa es la definición que nosotros le vamos a dar. Hoy vamos con una crónica, algo delicada. Construcción, actividad 3, leemos la crónica. Crónica de un desastre nuclear. Comenzamos. A las 1:24 del 26 de abril de 1986, dos explosiones en el reactor número 4 de la central nuclear de Ucrania marcaron un antes y un después en la era de la energía atómica. En el momento de una tragedia, el instinto es recordar, detenerse durante un momento y recapitular en sentido inverso todo lo que terminó desembocando en este instante. ¿Cómo? Sin saber los detalles exactos que llevaron a ese parteaguas y ayudará de alguna manera a revertirlo o al menos a neutralizarlo a fuerza de una rememorización, algo trabada, casi frenética, cuyo propósito es, además de entender, congelar la vida antes de aquel suceso, antes de que el curso natural deslavara o cambiara el dolor de lo que antes era de la catástrofe. El motivo que desencadenó el accidente nuclear fue la realización de una prueba programada para el día 25 de abril, bajo las órdenes de la Oficina Central de Politburo, que estaba orientada a aumentar la seguridad del reactor. La descoordinación entre el equipo encargado de llevar a cabo la prueba y el responsable de seguridad del reactor provocó que el equipo se sobrecalentara y se rompiese varias tuberías del fuel, lo que dio como resultado al final dos explosiones que conservaron la salida de nubes radioactivas durante 10 días. El 27 de abril de 1986, a la 1:23 minutos y 58 segundos, una serie de explosiones destruyeron el reactor y el edificio del cuarto bloque de energético de la central eléctrica atómica, CEA, de Chernobyl, situada en la frontera bielorrusa.
La catástrofe de Chernobyl se convirtió en el desastre tecnológico más grave del siglo XX, tras la cual se arrojó a la atmósfera una concentración de tal de radionúclido que representa el 26% de la superficie total de la Bielorrusia. Un total de 30 personas murieron inmediatamente a consecuencia de la explosión y el incendio, tras lo cual la estructura ardió sin cesar durante 10 días, contaminando 142.000 kilómetros cuadrados en el norte de Ucrania, el sur de Bielorrusia, la región rusa de Briag. La lluvia radiactiva fue 400 veces superior a la radiactividad que se desprendió de la bomba de Hiroshima y provocó el exilio de más de 300 personas de sus hogares. Según diversas observaciones, el 26 de abril de 1966 se registraron niveles elevados de radiación en Polonia, Alemania, Austria, Rumania, el 30 de abril en Suiza, el norte de Italia, el 1 y el 2 de mayo en Francia, Bélgica, Países Bajos, Gran Bretaña, el norte de Grecia, el 3 de mayo en Israel, Kuwait, Turquía, proyectadas a gran altura. Las sustancias gaseosas y volátiles se dispersaron por todo el globo terráqueo. El 2 de mayo se registró una presencia en Japón, el 4 de mayo en China, el 5 en la India, el 5 y 6 de mayo en Estados Unidos y Canadá. Bastó menos de una semana para que Chernobyl se convirtiera en un problema para todo el mundo. Con el fin de evitar la propagación de la radiación, se erigió precipitadamente sobre el reactor de la CEA. Hubo una estructura que sufre de múltiples grietas por las que escapan aerosoles radiactivos, un sarcófago que debía contener durante 30 años los residuos de catástrofe. Seguidamente, la radiación ocupará el primer lugar de decesos en la región de Golmet y Mongoliud, las más afectadas por el accidente de Chernobyl. La mortalidad ha superado la natalidad en 20%. Continuamos. Dice la nota. Como consecuencia de la catástrofe, se han arrojado a la atmósfera 50 por 106 sí de radionuclidos. De, de ellos, el 70% ha caído sobre Bielorrusia. El 23% de su territorio está contaminado con radionúclidos de una densidad superior a un CI kilómetros cuadrados de Celsius 137. A modo que de comparación, en Ucrania se ha contaminado el 4.8% del territorio en Rusia, el 0.5%. La superficie de las tierras cultivables que tienen una concentración radiactiva de 1 o más kilómetros cuadrados representa 1.8 millones de hectáreas, de las cuales se han eliminado el uso agrícola. 2.604.000 hectáreas. Bielorrusia es tierra de bosque, pero el 26% de ellos y más de la mitad de sus prados situados en los cauces de los ríos Pripyat, Dnepr y So se encuentran en la zona de contaminación radiactiva. Debido a la constante acción de pequeñas dosis de radiación, cada año crece el número de enfermos en cáncer, así como las personas con deficiencias mentales, difusiones neurológicas y mutaciones genéticas. En noviembre de 2016, se colocó sobre el sarcófago una estructura titánica de metal que, con sus 300.000 toneladas de acero y hormigón, pretenden sepultar los residuos del reactor y contener la radiación en una acción sin precedentes en la historia de la humanidad. Al día de hoy continúan los trabajos de instalación y contención de la estructura móvil de metal más grande del mundo, a pesar de lo que implican a una escala global las repercusiones ecológicas de lo sucedido en 1986 en Chernobyl y de la inestabilidad de sus consecuencias para nuestro futuro como especie. Poco sabemos hoy de las particularidades del hecho. Voces Chernobyl recupera el desastre nuclear desde una perspectiva cercana, transmitiendo la multitud de los años humanos gracias a la subjetividad de sus testimonios, ahí donde los hechos fríos por su lejanía espacial y temporal nos alcanzan. Por el país. Desarrollamos. Las crónicas narran un hecho o acontecimiento de actualidad o un acontecimiento importante, ya sea social o cultural, político o deportivo. ¿Cuál es el suceso que narra la crónica anterior? Un desastre nuclear ocurrido en Ucrania.
Identificamos la descripción como recurso discursivo en el texto y extraemos un ejemplo. A las 1:24 del 27 de abril de 1960, dos explosiones en el reactor número 4 de la central nuclear de Ucrania marcaron un antes y un después en la era de la energía atómica. Eso podemos poner. Continuamos. Los organizadores de la información. Actividad 4. Leemos. Cadena de secuencia. Es un organizador gráfico muy útil que nos sirve para representar cualquier serie de eventos que ocurren en orden cronológico o bien para representar las fases de un proceso. Resolvemos. Debemos y resolver. Las crónicas representan los hechos de información cronológica en orden e incluyen elementos descriptivos u opiniones del autor. Identificamos el texto, los datos que representan en orden cronológico, utilizando una cadena de secuencias para ordenar. Va. En el primer cuadro vamos a poner a la 1:24 del 26 de abril de 1986, dos explosiones en el reactor número 4 de la central nuclear de Ucrania marcaron un antes y un después en la era de la energía atómica. Siguiente cuadro. El motivo que desencadenó el accidente nuclear fue, punto suspensivo, la descoordinación entre el equipo encargado de llevar a cabo la prueba y el responsable de seguridad del reactor. Punto suspensivo. La catástrofe de Chernobyl se convirtió en el desastre tecnológico más grave del siglo, tras las cuales se arrojó a la atmósfera una concentración tal de radionuclídicos que representan el 26% de la superficie total de Bielorrusia. Continuamos. Siguiente globo. Un total de 30 personas murieron inmediatamente a consecuencia de la explosión y el incendio, tras lo cual la estructura ardió sin cesar durante 10 días, contaminando 142.000 kilómetros cuadrados. Siguiente globo. La lluvia radiactiva fue 400 veces superior a la radiactividad que se desprendió de la bomba de Hiroshima y provocó el exilio de más de 300.000 personas de sus hogares. Siguiente globo. Bastó menos de una semana para que Chernobyl se convirtiera en un problema para todo el mundo. Siguiente globo. Con el fin de evitar la propagación de la radiación, se erigió precipitadamente sobre el reactor de la CEA una estructura que sufre múltiples grietas, por lo que escapan aerosoles y radiactivos. Aquí, digamos, lo pusieron, pero... Siguiente globo. Nos dice, debido a la constatación de pequeñas dosis de radiación, cada año crece el número de enfermos de cáncer, así como las personas con deficiencias mentales, difusiones neurológicas y mutaciones genéticas. Bueno, por tanto radioactivo. ¿Va? Y el último globo le vamos a llenar con, en noviembre del 2016, hace poco, se colocó sobre el sarcófago una estructura titánica de metal. Pretende sepultar los residuos del reactor y contener la radiación en una acción sin precedentes. Le dieron un refuerzo a lo que le habían hecho. Continuamos, así queda nuestra actividad. Más adelante vamos a tener que hacer otro. Continuamos. Dice, la crónica corresponsal por ser un género periodístico también posee una estructura de texto informativo. Leemos cada parte de la estructura y extraemos la información de la crónica que leímos. Título. Debe ser informativo, atractivo y llamativo, recordando momentos de tragedia. Subtítulo. Amplía la información del título. Accidente nuclear ocurrido en territorio ucraniano. Entradía. Responde a las 5 preguntas: ¿qué, quién, dónde, cuándo y por qué? A las 1:24 del 26 de abril de 1986, dos explosiones en el reactor número 4 de la central nuclear de Ucrania marcaron un antes y un después en el área de la energía atómica. Ahí nos responde el qué, el quién, dónde, cuándo y por qué. Va. Desarrollo. Vamos a resumir todo. Los elementos deben estar enlazados en orden cronológico y el texto debe ser veraz. El motivo fue la coordinación entre el equipo encargado. Un total de 30 personas murieron inmediatamente. La estructura ardió sin cesar durante 10 días, contaminando 142.000 kilómetros cuadrados. Las sustancias gaseosas y volátiles se dispersaron por todo el globo terráqueo en menos de una semana.
Para evitar la propagación, se rige sobre el ACA, una estructura que sufre múltiples grietas por las que se escapan aerosoles radiactivos. En el 2016 se coloca otra estructura titánica metal para sepultar y contener los gases. Un refuerzo. Dice, cierre, no hay razonamiento. Final, la crónica concluye con el último suceso que acontece. Al día de hoy continúan los trabajos de instalación y contención de la estructura móvil de metal más grande del mundo. O sea, que se le sigue dando mantenimiento para que esos gases no se escapen. Las crónicas poseen una perspectiva subjetiva del periodista, explicación, valorización y razonamiento del autor, puesto que en algunas ocasiones el periodista es testigo de los hechos. Identificamos los fragmentos en los que se evidencia la subjetividad del periodista y explicamos por qué para ello hacemos en el cuaderno un cuadro con los siguientes elementos. Vamos a explicar qué es la subjetividad. Un texto subjetivo es aquel que muestra la opinión, ideas o sentimientos del emisor, del autor. Un texto literario, publicitario, coloquial. Un texto objetivo, por el contrario, es el que muestra una información en la que no intervienen opiniones ni sentimientos, una noticia, un escrito de carácter científico. Cerramos paréntesis. En nuestro cuaderno vamos a dibujar estos globitos y vamos a responder. La subjetividad que le encontramos a la nota por parte del autor. Veamos la primera. Dice, en el momento de tragedia, el instinto es recordar, detenerse durante un momento y recapitular el sentido inverso, todo lo que terminó desembocando en ese instante. Bueno, esto no es parte de una crónica, eso es parte de lo que él piensa. En esta parte el autor nos invita a hacer una reflexión a lo ocurrido ese día. Queda claro que esto no es parte de las crónicas, solo nos invita a hacer una reflexión. Siguiente, subjetividad. La lluvia radiactiva fue 400 veces superior a la radioactividad que se desprendió de la bomba de Hiroshima. Provocó el exilio de más de 300.000 personas de sus hogares. También esto no es parte de la crónica. En esta parte el autor hace una comparación de lo ocurrido en Chernobyl, Ucrania, con lo que pasó años atrás en Hiroshima, que fue otro desastre que impactó al mundo. El comparar no es parte del relato, es una explicación al problema con la que ayuda a comprender que la cosa es seria, lo que pasó. Siguiente, subjetividad. A pesar de lo que implica una escala global, las percusiones ecológicas de lo sucedido en 1986 en Chernobyl y de la inevitabilidad de sus consecuencias para nuestro futuro como especie, poco a poco hoy sabemos hoy de las particularidades del hecho. El autor, como una reflexión al hecho, nos dice que se desconoce hasta dónde son las consecuencias futuras en la vida del planeta. Esto es parte del relato, no es parte del relato, sino es una forma de pensar y de criticar lo que pasó. No fue bueno a la generación actual ni a las venideras. Continuamos. Dice, actividad 5. Consolidación. Resolver en nuestro cuaderno. Dice. Paso, vamos a ver lo primero. Vamos a resolver este. Paso número 1. Buscamos una crónica en periódicos, revistas, libros, medios o digitales. Seleccionamos una de un tema de nuestro interés. Vamos a leer algo muy triste. Bueno, al principio se las estaba tataradeando. Las Torres Gemelas. Tarán, tan, para, pa, pa, pam, pam. Param, pam, para, pa, 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 pam. Buscamos la crónica periodista y la sacamos de una página. Vamos a copiar y la vamos a decir, bueno, aunque el autor se basó en Wikipedia y algunas cosas que más abajo les dejaré la descripción donde la pueden encontrar, si la quieren descargar. Crónica periodística de las Torres Gemelas. Comenzamos. La caída de las Torres Gemelas en Nueva York, el gran atentado terrorista que dio inicio al siglo XXI. Culminaba el primer año, propiamente dicho, el siglo XXI. Aquel martes 11 de septiembre del 2001, sin que nadie en Nueva York ni en ningún lugar de Occidente sospechara siquiera de los eventos que tendría lugar esa mañana, eventos que parecen sacados de una película de Hollywood, pero que causaron daños muy reales y muy emblemáticos en el corazón de la urbe estadounidense. La destrucción de las Torres Gemelas del World Trade Center y todas sus estructuras aledañas. Esa mañana, los pasajeros de 4 vuelos distintos de 4 empresas
transportistas estadounidenses ocuparon los pequeños asientos en el interior de sus aviones. El vuelo 11 de American Airlines despegó a las 8 a.m. del Aeropuerto Internacional Logan Boston, con rumbo hacia la ciudad de Los Ángeles. Llevaba 92 personas a bordo del mismo aeropuerto, pero 15 minutos después hizo lo mismo el vuelo 175 de United Airlines, con un igual destino, pero con 65 personas a bordo. Ambos aviones eran modelo Voyager 767, con una envergadura promedio de 47 metros y una longitud de 40 y 60 metros. Luego apenas 20 minutos de vuelo, la sobrecarga Very On del primer vuelo informó a la oficina de reservaciones de la empresa de que el vuelo parecía estar siendo secuestrado. La información llegó minutos después al Mando de Defensa Aérea de Estados Unidos, MORAD, por sus siglas en inglés. Mientras tanto, dos vuelos más emprendían el recorrido habituales a las 8:21 a.m. El vuelo 77 American Airlines abandonó el aeropuerto Internacional Dulles de Washington, D.C., con rumbo a Los Ángeles y 64 personas a bordo. El vuelo 93 de United Airlines despegó del Aeropuerto Internacional de Newark, en Nueva Jersey, con rumbo a San Francisco y 44 personas a bordo. Ninguno de estos cuatro vuelos llegaron a su destino, estaban secuestrados. A las 8:40 am, alrededor de 14.000 personas hacían vida normalmente en las dos torres de World Trade Center de Nueva York, uno de los edificios más icónicos de la ciudad, emblema del capitalismo corporativo americano y atracción turista inaugurada en 1993. Era imposible prever que dos aviones a tan solo unos kilómetros de allí enfilaran sus trayectorias hacia dos torres, tras haber sido secuestrados por agentes suicidas de la agrupación terrorista islámica Al-Qaeda. A ellos se les atribuye el atentado. Cuando faltaban menos de 15 minutos a las 9 a.m. en punto, lo imperdonable se hizo realidad. Frente a los ojos atónicos de turistas y trabajadores, el vuelo 11 de American Airlines se estrelló contra el torre norte del World Trade Center, causándole una herida inmensa a un costado, de la cual no tardó en emanar humo negro. Los ojos del mundo se posaron en el edificio, en lo que parecía ser lamentable y desafortunadamente accidente. Bueno, según recuerdo que todos estaban en conmoción con esto, pero vean lo que pasó. Bueno, este es mi argumento, no tiene que ver, pero yo es lo que recuerdo de la información, ¿va? Estábamos viendo cuando de pronto aparece el siguiente avión. Vean lo que dice. Pero a las 9:03 am, un segundo avión, el vuelo 175 de United Airlines, secuestrado mediante el mismo modus operandi, embistió la Torre Sur ante la mirada atónica de las cámaras de la prensa. Una bola de fuego envolvía la estructura, mientras que el gobierno se accionaba ante lo que se hacía ya obvio. Estaban siendo víctimas de un atentado terrorista. Pero la cosa no termina allí. Veamos lo que sigue. Al terminar del siguiente media hora, los vuelos 93, esa película bien que estaba bien triste, el vuelo 93 se llama, de United Airlines, y el 77 American Airlines habían sido también secuestrados. El primer secuestro en un campo de Pensilvania, presumiblemente porque la tripulación se rebeló. El vuelo 93 parece que no llegó a su objetivo porque la gente se le reveló, según vi la película, cómo se le rebelaron e impidieron que chocara contra la Casa Blanca, principalmente porque la tripulación se rebeló contra sus secuestradores. El segundo, en cambio, se estrelló en contra del Pentágono. Este sí logró su objetivo, la sede del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Los vuelos de todo tipo fueron suspendidos en el país entero. El Congreso y la Casa Blanca fueron totalmente evacuados. Y entonces, el presidente George W. Bush, hijo, ¿va?, fue retirado de un acto en una escuela de Florida. Pero la tragedia aún no terminaba. Ante las cámaras del mundo y los ojos desesperados de quienes intentaban evacuar las torres, ay, eso es lo más triste y dieron ganas de llorar, ¿va? Y las edificaciones cercanas, el incendio continuaba. Fue entonces cuando unas 200 personas tomaron la palabra del periodista David Jane del diario británico The Sunday Times, una decisión imposible para huir de las flamas infernales causadas por el combustible del avión. Se arrojaron a una muerte segura cayendo cientos de metros. A la gente pensaba, bueno, aquí se tiraban antes de ser quemados. Eso se miraban tristes, se miraban parejas agarradas de la mano. El amor es eterno. Finalmente, a las 9:59, luego de estar en llamas durante 56 minutos, la torre sur del World Center cedió ante su propio peso y colapsó
estrepitosamente. La gigantesca nube de polvo y hormigón que caía levantó fue tan grande que abarcó manzanas enteras y causó daños en las edificaciones cercanas. Muchas de las calles fueron incendiadas o tuvieron luego que ser demolidas. Y a las 10:28 am, luego de arder durante más de hora y media, la torre norte imitó a su compañero. Dos colapsos de hormigón de 110 pisos cada uno yacían ahora en escombros y se llevaron consigo manzanas enteras a la redonda. Eso, bueno. Continuamos, ya la parte final. Poco quedó del World Trade Center al final de ese día. Horas más tarde, el edificio 7 del World Trade Center, hasta entonces de pie, se derrumbó también, sumando sus pisos, 47 pisos, a la desgracia del día. En total, las víctimas del atentado en el estado de Nueva York rondaron a las 2.600 personas, incluyendo los pasajeros de ambos aviones, cuyos últimos minutos de vida fueron de un indescriptible terror. Numerosas personas permanecieron desaparecidas durante semanas y meses, e incluso algunos lo están todavía, 24 personas desaparecidas. El atentado solo fue trágico en términos humanos. No solo fue trágico, sino que fue un golpe inmenso, inesperado en la autoestima nacional estadounidense. Esa misma noche, en la alocución de la nación de las 8:30 p.m., George Bush W. Bush, hijo, anunció el inicio de la guerra al terrorismo, una declaración que vacinaba las guerras venideras en Afganistán y Medio Oriente. Y a partir de eso, todo el mundo entero pisó con firmeza el suelo sangrentado del siglo XXI. Esta crónica la podemos encontrar en la página www.ejemplos.com, crónica periodística de las Torres Gemelas. Vamos, sigamos resolviendo. Así, en el paso dice, explicamos cuál es el suceso que narra, la caída de las Torres Gemelas en Nueva York por un atentado terrorista el 11 de septiembre de 2001. Identificamos las descripciones presentes en el texto. Vamos a ver, encontramos cuatro. Cuando faltaban menos de 15 minutos a las 9 am, el vuelo 11 de American Airlines se estrelló contra la torre norte del World Trade Center, causando una herida inmensa en el costado de la cual no tardó en emanar humo negro. Siguiente descripción. Pero a las 9:03 am, un segundo avión, el vuelo 175 de United Airlines, secuestrado mediante el mismo modus operandi, embistió la torre sur ante la mirada atónica de las cámaras de la prensa. Una bola de fuego envolvió la estructura mientras que el gobierno reaccionaba ante lo que se había ya obvio, estaba siendo víctima de un atentado terrorista. Finalmente, a las 9:59, luego de estar en llamas durante 56 minutos, la torre sur del World Trade Center cedió ante su propio peso y colapsó estrepitosamente. La gigantesca nube de polvo y hormigón que su caída levantó fue tan grande que abarcó manzanas enteras y causó daños en las edificaciones cercanas. Descripción número 4. Y a las 10:28 am, luego de arder durante más de hora y media, la torre norte imitó a su compañera. Dos colapsos de hormigón de 110 pisos cada uno yacían ahora en escombros y se llevaron consigo manzanas enteras a la redonda. Aquí tenemos las cuatro descripciones. Continuamos con la siguiente. Ahí vamos con, dice, paso 4. Vamos a ver. Identificamos los elementos subjetivos del autor y le damos un cuadro. Vamos, así como lo hicimos anteriormente. Veamos el siguiente elemento subjetivo. Culminaba el primer año propiamente del siglo XXI, aquel martes 11 de septiembre de 2001, sin que nadie en Nueva York ni en ningún lugar de Occidente sospechara siquiera los eventos que tendría lugar esa mañana. Estas palabras las agrega el autor para prepararnos a lo que después narra. De forma pacífica lo comienza para luego comenzar la desgracia ocurrida. Siguiente. Evento que parece sacado de una película de Hollywood. Aunque esta no es opinión de él, ¿verdad? Pero sí muchos medios, me imagino que él lo retomó, de que muchos medios televisivos comparaban el hecho con una película de Hollywood, bueno, que ahí lo haber tomado. Lo ocurrido ese día, el autor lo compara con una película de Hollywood, algo solo visto en una simple película. Se estaba viendo en la vida real de muchos presentes, pues nadie lo podía creer, lo ocupaba para que se entienda más el suceso. Me acuerdo que lo comparaban con el Día de Independencia, donde los extraterrestres atacan el mundo. Así hacían los medios, comparaban el evento pasado en las Torres Gemelas
con esa película, el Día de la Independencia. El atentado solo fue trágico en términos humanos, sino que fue un golpe inmenso e inesperado en la autonomía nacional estadounidense. El autor trata de hacer comprender con estas palabras fuera ya del relato de cómo terminó una nación estadounidense ante tales hechos, como quedó marcado psicológicamente porque nunca se lo imaginó lo que pasaría. Continuamos. Siguiente actividad. Paso 5. Elabora una cadena de secuencias de los hechos presentes. Vamos a ver. Vamos, primera cadena. El vuelo 911 de American Airlines despegó a las 8 a.m. de Logan de Boston. 15 minutos después lo hace el vuelo 175 con rumbo a Los Ángeles. Vale, los dos iban con rumbo a Los Ángeles. Luego, apenas de 20 minutos de primer vuelo, informa a la oficina de reservación de la empresa que el vuelo parecía estar siendo secuestrado. Siguiente globo. Cuando faltaban menos de 15 minutos para las 9 a.m., el vuelo 911 American Airlines se estrelló contra la torre norte del World Trade Center. Siguiente globo. Pero a las 9:03 am, el vuelo 175 de United Airlines, secuestrado mediante el mismo modus operandi de la Torre Sur, embistió la Torre Sur ante la mirada atómica de la cámara de la prensa. Recuerden que todos estaban pendientes de la primera torre. ¿Va? Esa antecámara se vio cuando el siguiente avión colapsó contra la siguiente torre. ¿Va? Le dio en la primera torre. La tónica de las cámaras de la prensa, una bola de fuego envolvió la estructura mientras que el gobierno reaccionaba ante lo que se hacía ya obvio, estaba siendo víctima de un atentado terrorista. Siguiente comentario, siguiente globo. El término de la siguiente media hora, los vuelos 93 de American Airlines y 77 de American Airlines habían sido también secuestrados. El primero se estrelló en un campo de Pensilvania, presumiblemente porque su tripulación se rebeló contra sus secuestradores. Bueno, de esto sí, como les comentaba, sí hay una película bien triste. El segundo, en cambio, se estrelló contra el Pentágono. Ese sí logró su objetivo. Tres lograron su objetivo, mientras que el uno no, porque hasta el fin lucharon las víctimas. A las 9:59 am, luego de estar en llamas durante 56 minutos, la torre sur del World Trade Center descendió ante su propio peso y colapsó estrepitosamente. Eso le pasó a la primera, se vino para abajo. A las 10:28 am, luego de arder durante más de hora y media, la torre norte emitió a su compañera. Dos colapsos de hormigón de 110 pisos cada uno yacían ahora en su escombro y se llevaron consigo la manzana entera a la redonda. Siguiente globo. En total, las víctimas del atentado en el estado de Nueva York rondaron las 2.600 personas, incluyendo los pasajeros de ambos aviones, cuyos últimos minutos de vida fueron de un imprescindible terror. Recuerdo que ese año se guardó luto aún en nuestro país. Se dice que también habían salvadoreños dentro de las Torres Gemelas. Esa misma noche, en su alocución, la nación a las 8:30 p.m., George W. Bush Jehová anunció el inicio de la guerra al terrorismo, una declaración que vacinaba las guerras venideras en Afganistán y Oriente Medio. Así que nos quedan los globos de esta narración. ¿Nos salieron cuántos globos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos con la siguiente. Bueno, o si ya terminamos. ¡Buah! Hoy vamos con la actividad en casa. Dice. Actividad en casa. Comparto con mis familiares la crónica que leímos y juntos respondemos. ¿Cuáles son las consecuencias de una radiación medioambiental, social, económicas y humanas? Bueno, estamos hablando de lo sucedido allá en Ucrania en 1986. Va. ¿Cuáles son las consecuencias del uso de radiación? Medioambiental, social, económicos y humanos. Las consecuencias. Las medioambientales pueden causar la contaminación del aire, el agua y los suelos y las plantas. En la sociedad se usa en tratamientos de enfermedades, prevención y obtención de energía y otros beneficios. O sea, no del todo la radiación es mala. ¿Va? Se ocupa para quimioterapias, entre otras, y prevenir los cánceres, obtener energía y otros beneficios en la agricultura. Económico, ¿cuáles son las consecuencias? Implica gastos para erradicar las consecuencias de su mal uso. O sea, las naciones tienen que invertir, que no se siga propagando, identificar a las personas contaminadas. Se hacen unos grandes gastos. En los humanos, es causante de grandes enfermedades incurables, deformaciones y muerte. A veces a la radiación se
se le atribuye a veces deformación en los seres humanos. Si no vean el camino equivocado, los deformes que salen ahí, o las colinas tienen ojos, bueno, o también conocida como el despertar del diablo, ahí salen unas personas deformes a causa de la radiación. Porque es importante que existan leyes y regulaciones para el uso de radiación, porque con estas se protegen a las personas y el medio ambiente del efecto dañino de la radiación, pero estas a la vez deben dar cabida cuando esta sea para beneficio en tratamientos de enfermedades y procesos industriales. Se dice que también de la radiación se obtiene la energía. ¿Qué mensaje enviaría a los líderes mundiales para evitar el uso de radiación en armas y guerra? Bueno, cuando vi esta pregunta me recordé la canción de War George. War Stupid. Las guerras son, bueno, yo le puse tonta, pero el señor dice que las guerras eran estúpidas. War Stupid. War Stupid. Ahí esto. Bueno, sí que son, las guerras son tontas. Las guerras son tontas. Basta de pleito, es el mensaje que le podemos dar. Y lastimarnos no nos lleva a nada. Solo mirémonos en un espejo. Todos somos iguales. Nadie tiene más que los otros. Mejor amémonos como Dios nos ha amado. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Nos vemos hasta la próxima. Muchas bendiciones. Param, pa, para, pa, pam. Param,